Muy buenas tardes, queridos amigos. Comenzamos ahora la cuarta lección, el cuarto vídeo de esta serie que estamos haciendo, que es la teología de la liberación. En el video anterior yo expliqué el proceso de activismo social y político, que comenzando con el llamado catolicismo social, se radicalizó hacia la izquierda, llegando al llamado catolicismo democrático, que se radicalizó todavía más hacia la izquierda, llegando al socialismo cristiano o al catolicismo progresista, del cual nació la teología de la liberación. Como había dicho antes, paralelamente hubo un proceso teológico y filosófico que, comenzando como catolicismo liberal, dio origen al modernismo, que dio origen a la Nouvelle Théologie, la teología nueva, de la cual nace directamente la teología de la liberación. Por lo tanto, queridos amigos, están viendo que estamos haciendo la historia de las raíces del movimiento de la teología de la liberación. Hoy me voy a dedicar al catolicismo liberal. Repito que estas son consideraciones muy resumidas, muy sintéticas. Si quieren encontrar otros datos y las fuentes y las citaciones de todos estos nombres y documentos que estoy citando, pueden encontrarlo en el libro que está al final de este vídeo. Hay una propaganda de un libro mío sobre este tema de la teología de la liberación. La Revolución Francesa, la recordamos todos, 1789, no fue solo una revolución antimonárquica, fue una revolución también, y yo diría sobre todo, anticatólica. El grito que sintetiza este espíritu revolucionario de la Revolución Francesa es el famoso grito de Hébert, que era uno de los radicales, de los líderes de la facción llamada enragés, rabiosos, que era la extrema izquierda, y decía así: la revolución no vencerá hasta que el último aristócrata no haya sido ahorcado con las tripas del último cura. Por lo tanto, muerte a los aristócratas, muerte a los curas. Y se entiende porque la esencia del espíritu revolucionario es esa ansia de igualdad total, el igualitarismo, acompañado de una ansia de libertad también de los frenos morales. Por lo tanto, un descarrilamiento de las pasiones, igualdad y libertad. Esas son las dos ideas que concentran el espíritu revolucionario. Y en nombre de esa libertad y de esa igualdad, la Revolución Francesa causó centenas de millares de muertes. Ustedes saben que los guillotinados durante la Revolución, sobre todo en ese periodo que se llamó el Terror, fueron tantos que en la plaza que hoy se llama Place de la Concorde, en esa época le habían puesto el nombre de Place de la Revolución, hubo que hacer un canal para que la sangre pudiese correr hasta el río Sena. Tantos eran los guillotinados en nombre de la libertad. Es por eso que una de las guillotinadas, que no era aristócrata ni nada, era una revolucionaria, solo que no era suficientemente radical al gusto de los jacobinos, Madame Roland, tuvo ese dicho famoso: libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Bueno, esta Revolución Francesa quiso destruir la Iglesia Católica metódicamente. El historiador Adrien Danset, que estoy citando mucho porque es uno de los principales
historiadores de la Iglesia en Francia, en Europa y en el mundo. Dice esto: en la historia religiosa de Francia no hay ningún precedente de una demolición tan total como completa. Ahora, si la mayoría de los católicos rechazaron la Revolución Francesa, que después fue condenada por los dos papas de ese periodo, Pío VI y Pío VII, si la mayoría de los católicos rechazaron la Revolución Francesa, incluso porque fueron perseguidos por ella, desgraciadamente hubo un sector de católicos ya tendencialmente revolucionarios que, al contrario, aceptaron la Revolución Francesa y crearon lo que se llamaba la Iglesia Constitucional, la Église Constitutionnelle, tomando como base un obispo apóstata muy inteligente, muy capaz, muy fino como hombre, pero un monstruo como ideología, Maurice de Talleyrand-Périgot. Él ordenó todos los obispos que después ordenaron sacerdotes de la Iglesia Constitucional. Ahora, ¿cuál era la esencia de esta Iglesia Constitucional? Era bautizar la Revolución Francesa. Quiere decir, ellos aceptaron la Revolución Francesa en sus aspectos igualitarios, en sus aspectos libertarios, y aún más, aquí tengo una frase de un obispo constitucional, Monseñor Claude Fauchet, obispo de Calvados, que dice así: adoramos a Dios como autor soberano de la revolución. Ya ven esta unión entre cristianismo y revolución, ya en esa época, estoy hablando de 1790, 1791. Bueno, como dije, los dos papas de la época, Pío VI y Pío VII, condenaron solemnemente la Revolución Francesa, condenaron solemnemente la Iglesia Constitucional, que después se deshizo, no es el caso de hacer la historia de la Iglesia Constitucional. Pero, y esta es la cosa importante, el ideal de conciliar la Iglesia con el espíritu moderno, revolucionario, cambiando por lo tanto la Iglesia, continuó durante el siglo XIX, durante el 1800, dando origen a aquello que se llamó, que es el tema de esta lección concretamente, aquello que se llamó catolicismo liberal. Ahora, ¿cuál era la esencia del catolicismo liberal? Primero, un optimismo ciego con la modernidad revolucionaria. Y eso yo lo subrayo, yo no estoy hablando contra la modernidad en cuanto tal, contra el ser moderno, contra el concepto de modernidad. Concretamente, ellos querían abrazar la modernidad revolucionaria, quiere decir, aquella abierta por las interpretaciones más radicales, más izquierdistas de los ideales revolucionarios. Entonces ellos querían, y lo dice el mismo Monseñor Fauchet, una igualdad absoluta y una libertad completa. Ahora, esto no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es jerárquica, la Iglesia Católica tiene toda una jerarquía. La Iglesia Católica da libertad para hacer el bien, no para hacer el mal. No se puede hablar de libertad completa si uno quiere ser católico. Entonces ellos proponían una igualdad absoluta, no solo en el campo temporal, con la supresión de las jerarquías sociales. Detestaban la monarquía como un sistema intrínsecamente perverso, contrariando la doctrina de la Iglesia, que al contrario acepta la monarquía como una de las formas legítimas de gobierno. Rechazaban la diferencia entre burgueses y proletarios, por lo tanto ya vamos a ver eso ahora, cómo ya comenzó a entrar este odio
que daría directamente en el socialismo. Pues rechazaban también la jerarquía en la Iglesia. Estaban contra el Papa, contra la jerarquía episcopal, porque decían hay que introducir la Revolución Francesa también en la Iglesia. Y por lo tanto, aquí hay una frase de uno de los líderes de esta corriente católico liberal, el conde Charles de Montalembert, que dice: ¿cuáles son nuestras ideas? Nosotros aceptamos e invocamos los principios y las libertades proclamadas en 1789. Queremos bautizar la revolución. Entonces ya están viendo cuál era la esencia del catolicismo liberal. Era el llevar a los católicos a abrazar y por lo tanto a participar en el proceso revolucionario, que en esa época era la revolución liberal, como más tarde será la revolución socialista y comunista, lo que harán los teólogos de la liberación. Un nombre hay que mantenerlo, hay que conservarlo en la memoria: Félicité de Lamennais, que es el fundador del catolicismo liberal, en el sentido que fue el que dio cuerpo a la doctrina y a la corriente del catolicismo liberal. Él decía esto: saludamos el nuevo mundo que tiene a Dios como Padre y a la revolución como madre. Dios como Padre y la revolución como madre. Está escrito aquí. ¿Cuáles eran las ideas fundamentales de Lamennais? Evidentemente se pueden hacer 80 lecciones sobre Lamennais. Yo concentro la esencia de su pensamiento. Punto 1. Las revoluciones son obra de Dios. Entonces decía: 1789 ha abierto la era de las revoluciones y la humanidad ya no podrá cerrarla. Aceptamos, invocamos, proclamamos esta revolución y todas las revoluciones en el futuro. ¿Cómo harán los teólogos de la liberación 100 años más tarde? Invocando la revolución comunista. Introduciendo, y esto consérvelo en la memoria porque lo vamos a comentar en los próximos vídeos, introduciendo una confusión creciente entre el plano temporal y el plano espiritual. Lamennais ya comenzó a describir el compromiso concreto, quiere decir la militancia revolucionaria de los católicos como teniendo una validez espiritual. Quiere decir, uno haciendo la revolución, uno salva su alma. Esto es un punto que lo vamos a tratar más tarde. No solo eso, sino él decía que el cristianismo era el principio propulsor de la revolución. Quiere decir, los católicos no solo tenemos que sumarnos a la revolución que otros hacen, nosotros tenemos que tomar la bandera de la revolución, y como dije, no solo de una revolución, sino de todas las revoluciones. Nosotros tenemos que tomar la bandera de las revoluciones. Es por eso que Lamennais decía, yo aquí estoy leyendo estas frases sueltas, para quien quiera la citación en las páginas de los libros, está todo aquí escrito. El cristianismo ha puesto las bases inmutables y sagradas de la libertad, y de siglo en siglo, mientras desarrolla la conciencia social, desarrolla proporcionalmente esta libertad. Predicamos la revolución en nombre de la religión, aceptando sin reservas todas las revoluciones pasadas y aplaudiendo por adelantado todas las que vendrán. Ellos, Lamennais y esta corriente católico-liberal, defendía un igualitarismo en todo, una democracia generalizada en todo. Entonces, primero, democracia en el campo social,
igualdad de clases. Ellos eran contrarios a la constitución jerárquica de la sociedad, eran contrarios a las clases sociales. Democracia en el Estado. Ellos eran contrarios al poder instituido que gobierna. Ellos decían, la libertad exige una especie de cogestión, que es exactamente lo que años más tarde van a lanzar los socialistas como socialismo autogestionario. Por lo tanto, un igualitarismo también en las estructuras de gobierno. Libertad total en todo, libertad absoluta de opinión, de doctrina, de conciencia, de culto. Queremos todas las libertades, sin privilegio y sin restricción. Todas las libertades en todos los campos. Ellos ya comenzaron a levantar, como dije, el problema de la revolución proletaria, porque si eran igualitarios, no podían aceptar la diferencia entre burguesía y proletariado, entre los que tienen propiedad y los que no tienen o tienen menos. Entonces, Lamennais decía, después de la última revolución, quiere decir la francesa, resta solo la burguesía y el pueblo, la clase que compra el trabajo y la clase que debe venderlo. Esto 20 años antes del manifiesto comunista de Marx y Engels. Marx y Engels toman de él para analizar esta dicotomía, esta dialéctica, mejor dicho, entre la clase que compra el trabajo y la clase que debe venderlo. Y ya anunciaba Lamennais, el odio implacable de los proletarios se adensa sobre las cabezas de los propietarios burgueses. Día más, día menos, habrá una revolución. Por lo tanto, él ya prevé y proclama la revolución comunista, la revolución bolchevique, que será solo casi 100 años más tarde. El papa de la época era Gregorio XVI, un grandísimo papa, desgraciadamente poco conocido. Gregorio XVI condena el catolicismo liberal de la época, condena a Lamennais, que Lamennais en la encíclica Mirare Vos, que es la primera encíclica contra esta corriente católico-liberal. Lamennais responde con un libro insolentísimo, Paroles d'un croyant, palabras de un creyente, donde insulta el Papa incluso con palabras que no se pueden ni siquiera mencionar. El Papa, Gregorio XVI, lo excomulga. Lamennais muere excomulgado, muere socialista y defensor, abrid las orejas o los ojos porque esto es increíble, defensor del homosexualismo, porque parece que él era homosexual y este es uno de los factores, dicen los autores ya en esa época, que le provocaba un modo de ser muy irascible. Bueno, la herencia de Lamennais la recoge un discípulo de él, Henri Lacordaire, que después sería dominico. Fue él, Henri Lacordaire, que restauró la orden de los dominicos en Francia, que había sido suprimida por la Revolución Francesa. Y esto es muy importante porque es de esta corriente dominicana francesa que después nace años, décadas más tarde, sea el modernismo, sea la Nouvelle Théologie. Porque cuando Henri Lacordaire refunda la orden dominicana, la orden de los dominicos en Francia, evidentemente todos los liberales, todos los católicos liberales, entran en esta orden para ponerse bajo la protección de Lacordaire. Lacordaire muere, él mismo dice, católico penitente
y liberal impenitente. Bueno, yo voy un poco más rápido, estoy viendo que faltan solo pocos minutos para acabar el tiempo que yo me he fijado como límite para estos vídeos. Este espíritu, esta corriente católica liberal continúa y hay una tercera figura emblemática, una tercera figura principal, que es este conde Charles de Montalembert. Charles de Montalembert, como dije, recoge toda esta herencia católico-liberal de Lamennais y Lacordaire y la lleva en las décadas hacia adelante, hasta la época del Concilio Vaticano I. De él recuerdo, para ser muy breve, de él recuerdo sobre todo el famoso discurso de Malinas. Es una ciudad en Bélgica. En el año 1863 hubo un congreso allí de católicos, de católicos, pero en realidad los que estaban presentes eran casi todos de la corriente católica liberal. Y él ahí hizo el famoso discurso de Malinas, en el cual explica en un cierto detalle cuál era el ideario de esta corriente. Una idea solo. Él a un cierto punto dice: aceptamos el nuevo orden, el diluvio democrático está en aumento y acabará por cubrirlo todo. El diluvio democrático, recuerden que ellos tomaban esta palabra democrático en el sentido igualitario, en el sentido libertario. Y él decía, debemos descubrir los valores evangélicos en esta revolución liberal. Evidentemente esto desagradó profundamente el Vaticano, desagradó profundamente el Papa Pío IX, que mandó una carta a Montalembert condenando ese discurso. A las tantas el Papa dice: el discurso es reprobable por su oposición a las enseñanzas de la Iglesia Católica. El Papa Pío IX llevó a cabo una verdadera cruzada contra el catolicismo liberal, que era el mal de la época. Muy especialmente cito dos documentos, la encíclica Quanta Cura y el Syllabus Errorum. Syllabus quiere decir lista, y la lista de los errores del catolicismo liberal. Acabo dejando ya el tema abierto para la próxima lección, introduciendo el pontificado del sucesor de Pío IX, que es el Papa León XIII. León XIII, como veremos en la próxima lección, es un papa muy interesante. Él tiene un corpus magisterial, un corpus doctrinal verdaderamente impresionante. Sus encíclicas hacen un esquema que él mismo explica después cómo leer sus encíclicas. Desgraciadamente, en el campo práctico, en el campo pastoral, en el campo de la política, su pontificado fue un poco más, cuestionable. Él mismo lo admite, esto no es ni siquiera una crítica que yo estoy haciendo. Él mismo, hacia el final de la vida de él, en dos cartas muy famosas al cardenal de París y al presidente de Francia, admite el fracaso de su política. Lo llamaban il Papa delle maniche lunghe, quiere decir el Papa de las mangas anchas, porque toleraba mucha cosa, dejaba pasar mucha cosa. Esto permitió a los católicos liberales de continuar su acción, no obstante las condenaciones doctrinales que León XIII reafirmó, su encíclica Libertas Prestantissimo, bellísima. No obstante las condenaciones doctrinales, los católicos liberales consiguieron continuar, y hacia fines del 1800, por lo tanto siglo XIX, se comenzó a tomar forma una corriente que pocos años más tarde sería llamada
modernismo. Este modernismo, queridos amigos, es el tema de nuestro próximo vídeo que espero poder hacer en los próximos días. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier objeción, escríbame un mensaje a esta dirección de correo electrónico. Yo con mucho gusto les responderé. A todos ustedes tengan muy buenas tardes.